Bueno, inicio con las botas. Yo ya les he hecho un video completo de cómo hacerlo con otra técnica. Entonces, si quisieran hacer esa otra técnica, en la parte superior derecha les dejo el enlace donde encuentran esas botas. Aquí voy a utilizar otro estilo, ¿listo? Para que tengan otra manera de hacerlas. Lo primero que voy a hacer es introducir mi bisturí y voy a cortar por donde viene la vena. Normalmente estas esferas siempre tienen una venita, entonces vamos a cortar por esa vena todo la esfera, listo, para partirla en dos. Bueno, aquí termino de hacer la guía, listo, y luego voy a utilizar un bisturí más grande para terminar ya de cortar en el centro. Esto también se los dejo incluido entre la lista de materiales ahí en la descripción, ¿listo? Ya las corté por la mitad. Siempre es bueno utilizar un bisturí con buen filo, porque si no pasa esto de las bolitas, que a veces preguntan. El truco siempre está en que tenga muy buen filo. Entonces ya Sam le cambió la cuchilla. Ahora sí corta todo lo que se atraviese en él, pero entonces vamos a dejarlo por ahora a un lado. Ya estas quedan listas. Ahora voy a trabajar los tubitos de cartón. Corté piezas de 20 centímetros por 13 de guata para cubrirlo y así que quede un poquito más abollonado. Listo, lo voy a pegar con silicona caliente. El sobrante lo quito. Bueno, ya tengo entonces los dos tubos cubiertos, miren, y esto hace que permita que se vean un poquito más abollonados. Y ahora lo que voy a hacer es cortar un poco de la media esfera. Voy a cortar un poco para que tenga más acercamiento. Miren que allí queda un poquito lejos. En las botas, como les digo anterior, no es necesario, porque tiene otra, por decirlo así, otra técnica en cuanto al forrado de la bota, pero en esta sí debo quitarle un poquito. Listo, ya les voy a mostrar y les digo más o menos cuántos, como un centímetro. Un centímetro. Lo que pasa es que para la cámara y para mí ya es como difícil cuadrar las dos cosas, pero más o menos es como un centímetro. Bueno, miren ya cómo quedó, que quité más o menos en ambas partes como un centímetro. Si ustedes quieren que queden perfectas o del mismo tamaño, miren que en ambos casos quede el mismo corte. Ya ahora entonces sí voy a empezar a pegarlo sobre el cartón. Listo, lo pongo así. Mi silicona está caliente, entonces es posible que se derrita un poquito el icopor, pero digamos que aquí no importa. Luego de pegarlo, entonces voy a poner por supuesto la otra pieza. ¿Listo? La voy a poner muy junta, le voy a aplicar también silicona para que quede. Sostengo hasta que seque muy bien. Bueno, ahora que ya ha pegado, entonces voy a marcar, pues más que todo es como en los laterales, ¿listo? Porque digamos que la esfera nos da el lado, el contorno también del cartón, del tubo de baño también. Entonces vamos a hacerlo principalmente en esta parte. Me hago como la unión del cartón porque necesito sacar ahora la otra pieza, el otro zapato. Lo hago de la misma forma. Puedo tomar como esta plantilla para sacar la otra y luego pegarlo sobre el cartón sin hacer todo este proceso. Este puede ser la guía. Por ejemplo, cuando vayan a hacer en serie,
esta puede ser la guía. Bueno, corté 3. Se puede decir que esta nos ayuda a sacar la plantilla para las otras 3. Y con una de ellas voy a armar el otro zapato. ¿Listo? Voy a pegarlo igual, el mismo proceso, sino que ya nos queda exactamente del mismo tamaño, la misma forma. Eso es, por decir así, como el truquito para que nos queden muy parecidos o muy iguales. ¿Listo? Entonces vamos a pegarlo. Bueno, listo. Ahora tengo una pieza de 36 centímetros por 14. ¿De dónde toman estas medidas? Normalmente entonces lo que hacen es que miden el contorno de la bota, o sea, todo el contorno, y así van a sacar la parte más larga. Entonces aquí me dio 33 y medio aproximadamente. Entonces yo pongo siempre un poquito más porque siempre es mejor que sobre un poquito de tela y no que nos vaya a faltar o pues cortemos la tela y no nos sirva. Y aquí en la parte ya más alta nos mide aproximadamente 9 centímetros y medio, pero necesitamos tela para introducirla. ¿Listo? Entonces por eso se corta así. Si ustedes quieren, prueban con menos, pero lo que les digo, siempre es mejor que sobre a que falte. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a cubrir. Entonces aquí pongo la tela en la parte de atrás de la bota, voy a pegarla y voy a empezar a pegar todo el contorno, todo, principalmente la base del zapato. Entonces aquí sí lo voy a pegar, aquí sí lo voy a pegar para que sujete de una vez la pieza y luego me voy por todo el contorno. Bueno, aquí lo pegué por todo el contorno, ahí como pueden ver, y aquí tengo un sobrante. Entonces aproximadamente calculo cuál es el sobrante, que debe ser aproximadamente unos 2 centímetros, corto y luego lo pego. ¿Listo? Así, si de pronto se puede ver un poco, así va quedando. Esta es la punta donde está la esfera, la media esfera de icopor. Esta es la parte de atrás. Ahora lo que voy a hacer, esta tela que yo tengo estira un poquito, entonces lo voy a hacer como si no estirara. Entonces solamente voy a llevar la tela cubriendo la media esfera, la voy llevando hacia la media esfera y miren los lados, los voy llevando hacia el centro. Miren, los lados los voy llevando llevo todo hacia la esfera y luego los lados los llevo hacia el centro. Miren, así nos da la forma de la bota. ¿Listo? Esto es lo que debemos preocuparnos por ahora, llevarlo solo así y los lados llevarlos hacia el centro. Esto, para que se quede así, debo aplicar silicona. Entonces eso es lo que voy a hacer, voy a aplicar en estos lados la silicona, pongo, sujeto bien hasta que seque y ya luego sí trabajaría el resto de la bota.
Bueno, ahora que ya está seco, entonces ahora sí aplicamos silicona en la parte interna donde está la guata y introducimos el resto de tela, listo, para que nos forme la bota. Bueno, así van quedando las botas. Ahora voy a forrar, recuerdan las otras dos piezas de cartón. Tomo una pieza aproximadamente de 13 por 15 y voy a forrar para que me quede entonces mejor presentada la forma o la parte baja de las botas. Listo, entonces corto el sobrante o algo que de pronto permita que pierda estabilidad mi proyecto de mis zapatos y luego lo que voy a hacer es pegarlos, entonces unirlos a la base de las botas. Aplico silicona y los uno, los junto. Bueno, ya en este punto ustedes lo decoran como quieran. Yo, por ejemplo, voy a poner esta trencilla en la unión entre la bota y la base. Esto va a permitir, uno, que quede decorado, que se tapen las imperfecciones y queda muy navideño. ¿Listo? En este caso, que es lo que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, en la parte superior puedo poner peluche de este y ya quedan las botas para un muñeco cualquiera que yo quiera decorar o quiera utilizar. Miren, se le pone el peluche y ya quedan. Aquí puedo poner hilo dorado también y decoros. Hay muchas ideas para que ustedes decoren muy lindas sus botas. Entonces, por ahora lo que voy a hacer es pegarlo en el contorno para tapar la imperfección entre la bota y la base. Bueno amigos, entonces espero que la idea haya sido de ayuda. Recuerden que pueden poner más silicona en sitios donde ustedes vean que se necesita.
Aquí yo le utilicé la misma trencilla para decorar. Aquí un peluche lo resalta muchísimo más. Este proyecto lo voy a utilizar en otro que estoy haciendo, entonces por eso no está totalmente terminado, le falta el peluche de la parte superior porque se va en ese proyecto. Pero espero igual que la técnica sea de ayuda. Me gusta a veces dejarles estos videos, estos paso a pasos aparte, porque hay personas que buscan solamente cómo decorar los zapatos y no el proyecto total que estoy haciendo. Entonces por eso les compartí en esta ocasión así. Como les digo, espero que sea de ayuda. Y si es así y te ha gustado, recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos tu comentario y por favor comparte porque no están llegando las notificaciones y necesitamos de tu ayuda. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.